Bueno, llegamos al último bloque de Fuera de Serie. Y bueno, otro invitado en el piso, el segundo del programa, y para hablar de un interesante tema de oftalmología, Agus. Sí, Balta, porque ¿sabías que cada verano se comercializan 2 millones de anteojos en nuestro país? Hasta ahí, digamos, estaría todo bien porque es un negocio. El tema es que 1 de cada 5 no cumplen con las normas según la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines. Desde hace unos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, regulará la fabricación e importación de anteojos de sol en nuestro país. Tal como se dio a conocer en el boletín oficial, aquellos que se dediquen a las actividades de fabricación y o importación de estos anteojos en la Argentina deberán demostrar que sus productos cuentan con el filtro UV declarado y además todas estas empresas tendrán 180 días para adecuarse a la medida. Invitamos entonces al piso al médico oftalmólogo Luis Viciarelli, que es socio fundador y codirector médico del Centro Oftalmológico. Además es miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, de la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la Sociedad Argentina de Oftalmología Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, y también es coautor en múltiples trabajos científicos relacionados a su especialidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va, Agustina? ¿Qué tal, Baltasar? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luis. Gracias por estar en Fuera de Serie. No, gracias por la invitación. Como podrás ver, alguien se ha dedicado en profundidad a tocar el tema, a estudiarlo. Y como estamos viendo en la nota, que ha salido en casi todos los medios este fin de semana, el 20% sería de los anteojos, y yo creo que puede ser un poco más, que se comercializan y se venden y se distribuyen en todo el país, no tienen la protección UV ultravioleta que deben tener los cristales que uno usa, ya sea sin aumento o con graduación por aumento que pueda tener una persona. Evidentemente, la radiación ultravioleta es dañina para los ojos, para los anexos de los ojos, o sea, los párpados, la piel que rodea a nuestros ojos. Por tal motivo, se aconseja, y está bien que así se haga, utilizar anteojos con protección ultravioleta. Seguramente vamos a charlar unos 20-25 minutos sobre las lesiones que puede provocar en el ojo la radiación ultravioleta no protegida, de qué manera hay que hacerlo, y las lesiones que puede provocar en el ojo. Así que para empezar a hablar de ese tema hay que empezar a hablar un poco de física, de física de la luz, de ondas electromagnéticas. Y la radiación ultravioleta está dentro de ese rango de luz no visible. ¿Por qué? Porque el ojo humano está desarrollado para ver un espectro de luz que, lo vamos a decir, es como el arco iris, los colores del arco iris. Pero eso está en un rango de visión de colores que el ojo humano puede ver. Es decir, hay una luz que no vemos, que no percibimos. Hay muchas luces o ondas que no vemos. Yo te diría, la radiación X de la radiografía, ¿uno la ve? No. No la vemos, ¿cierto? Es un ejemplo típico. La luz infrarroja, uno dice, luz infrarroja. Tampoco la vemos. La luz ultravioleta, por consiguiente, no está en el rango de luz desde violeta al rojo, que son los 7 colores del arco iris, con todos los colores, que tampoco la vemos. Y ahí es donde están poniendo énfasis todos los trabajos científicos para proteger nuestros ojos de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, como todas las radiaciones, se mide en nanómetros. Hay 3 tipos de radiación ultravioleta, A, B y C. La que ingresa y perfora la atmósfera es la ultravioleta A. La ultravioleta B queda a mitad de camino y la C no pasa, no penetra en nuestra atmósfera. Sería de la que nos protege en la capa de ozono. Si la capa de ozono se sigue conservando, nos va a proteger de la capa de ozono. Por eso es tan importante la capa de ozono. Es tan importante la capa de ozono. La radiación B penetra en un bajo porcentaje, 10-15%, y la que penetra totalmente es la ultravioleta A, que está en un rango que se mide en nanómetros, que es una medida electromagnética que llega a los 400 nanómetros, más o menos entre los 300 y 400 nanómetros, según los artículos que uno lea. Esa es la radiación que debemos proteger con anteojos o cristales que tengan el tratamiento, la protección que todo el mundo conoce en la calle. Me hicieron los antirreflejos. En realidad, el tratamiento antirreflejo que uno conoce, que el óptico le hace, tiene o lleva o está implícito hacerle un tratamiento para la radiación ultravioleta. Porque ¿cómo es el funcionamiento, el comportamiento del ojo cuando está la luz?
la luz del sol? A ver, el ojo funciona como una cámara fotográfica. De día, nuestra pupila, el puntito negro del ojo, se achica. Yo enfoco con una linterna, salgo a la luz del día. Hoy jueves con mucho sol, quizás nuestra pupila esté chiquita y nos protege de la entrada de mucha luz al ojo. Llegan las 8 de la noche, las 9 de la noche, 10 de la noche, la pupila se dilata. Es un efecto natural, fisiológico del ojo humano. Cuando nosotros somos jóvenes y nuestras estructuras oculares son normales, o sea, no hay ninguna opacidad que impida la entrada de luz al ojo, quizás necesitemos más protección a la radiación ultravioleta. ¿Cómo se protege el ojo humano de la radiación? Sin anteojos. Los párpados, cuando parpadeamos, bajamos, abrimos, cerramos los ojos. La película lagrimal nos hace protección. Después tenemos las estructuras oculares, que las vamos a nombrar, la córnea, el cristalino, la retina, etcétera, etcétera. La radiación ultravioleta penetra directamente al ojo humano y como los medios son totalmente transparentes, no hay casi nada que, salvo estas estructuras oculares que tienen algún tipo de filtro, digamos así, entran directamente hacia el fondo de ojo y se forma la imagen que todos vemos y con los colores que nosotros hemos aprendido a ver. Con el paso de los años, después de los 60, 65 años, algunas estructuras oculares empiezan a opacar un poquito y quizás filtren un poco más la radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuándo debemos cuidarnos de la radiación ultravioleta? Cuando somos jóvenes. Cuando el dermatólogo nos dice, cuidémonos del sol fuerte entre las 2 y las 4 de la tarde en pleno verano, lo que nos está diciendo, o pongámonos protector solar, lo que nos está diciendo es la radiación ultravioleta es muy fuerte porque irradia directamente en forma perpendicular a la piel. También lo hace en las estructuras oculares. Posiblemente las estructuras oculares reciban en otro horario más radiación porque la piel lo reciben directamente en forma perpendicular y los ojos lo reciben quizás en otro horario porque el ojo está en una posición distinta a todas las estructuras de la piel. El párpado superior protege un poco más el ojo, el párpado inferior no tanto, pero debemos protegernos de la radiación ultravioleta, porque si no sobrevienen patologías y enfermedades del ojo que a 20 años, a 30 años pueden traer su consecuencia. Bien, Luis, le quiero consultar porque hay como un dicho que dice, es mejor un buen sombrero que nos cubra la cara, un mal par de lentes, digo, porque con los lentes sin filtro UV, los ojos están más permeables al daño y puede ser aún más peligroso que no usar anteojos al exponerse al sol. Esa es muy buena la pregunta. Las dos cosas son buenas. Un buen sombrero, muchas veces como el que usan las mujeres en la playa, sí, con mucha ala, está muy bueno para proteger la entrada de luz ultravioleta a los ojos y a la piel que rodea los ojos. Nosotros vemos mucha patología de piel, o sea, de párpados, inherente a la radiación ultravioleta. ¿Y a qué me refiero a eso? Me refiero al exceso de arrugas que tienen las mujeres y hombres que están expuestos al sol. Todos conocemos gente que fue 30, 40, 50 años al club y se puso al sol 4 o 6 horas por día y está totalmente arrugada. Y después la patología que le sigue en frecuencia son los tumores. La radiación ultravioleta genera a largo plazo una propensión mayor a tumores de piel. Tumores de piel benignos y malignos, como todo tipo de tumores. Y es muy frecuente, y acá es más frecuente en el párpado inferior, por la incidencia de la luz ultravioleta en ese párpado, tumores de párpado inferior que muchas veces son medianamente invalidantes y son del terreno quirúrgico, realmente del terreno quirúrgico. Por eso, la protección entre un anteojo con radiación, con filtro ultravioleta y un buen sombrero en verano. Es una buena combinación. Es una buena combinación. Estéticamente bien llevado, sí, también es muy lindo. Así que, como también los filtros UV para la piel que todos conocemos. Pero la protección de la radiación ultravioleta realmente debe ser una cosa que se debe cumplir ahora con la ley y que para las estructuras oculares es muy importante. Y podemos hablar un poco más de cómo se hacen algunos anteojos para la protección y las enfermedades que esto provoca. Sí, también colocarse bien el protector, porque uno, suele así untarse un poco la cara y en realidad hay que cubrir bien los ojos, los párpados, toda esa zona también hay que ponerles protector. Sí, por ahí lo pasa medio rápido. Sí, pero... El anteojo te protege, pero estoy pensando que el sol si te da el mediodía bien de arriba,
entra igual. Muy bien, Agustina. Hay estudios ya que determinan la incidencia del rayo hacia las estructuras oculares o los párpados. Podemos decir en invierno la radiación ultravioleta no es tan importante. Depende. La radiación ultravioleta sobrepasa las nubes. Cuando no son muy densas, sobrepasan. Y después no hay mucho filtro de radiación ultravioleta en la Tierra. La Tierra absorbe algo, el agua absorbe algo, pero lo que no absorbe casi nada es la nieve y las olas del mar. La espuma del mar es muy reflectante. Entonces ahí no entra la radiación de arriba hacia abajo, sino que pega en la estructura inferior, que puede ser la nieve, y refleja, o sea que viene de abajo hacia arriba. O sea, también se recomienda que el anteojo, por ejemplo, no sea muy chiquito de tamaño, que tenga una cierta curvatura y que tenga el tratamiento antirreflejo correspondiente, que eso se verifica en ópticas que tienen la licencia de vender anteojos con tratamiento para la luz ultravioleta. Por eso también se quema tanto la gente cuando va a esquiar, por el reflejo de la nieve. Y unos siempre hablábamos la otra vez del bronceado, que qué diferente es el bronceado en tu casa, en la pileta, en el parque, que el de la playa. Claro, ese es el reflejo. Es el reflejo. Te quemas distinto, te quemas mucho más. La tierra común absorbe mucha radiación ultravioleta. La nieve refleja más del 30% de la radiación que recibe, o sea que de abajo hacia arriba estamos recibiendo una radiación, lo mismo que ocurre casi en el verano en una playa, por ejemplo. Claro, entonces, lo mismo. Por eso nosotros inclusive, muchas personas operadas de algún tipo de cirugía ocular y nos dicen que en invierno van a ir a esquiar muy pronto, a veces le contraindicamos que vaya a un centro de esquí o a la nieve, porque puede tener lesiones producto de la radiación ultravioleta reflejada, o sea, la que viene desde la nieve hacia el ojo. Bien, Luis, usted es un especialista con mucha trayectoria y experiencia y didácticamente nos está explicando esto, pero digo, del otro lado, los argentinos, el nivel de desconocimiento que tenemos con respecto a estas cuestiones y por supuesto que nos expone más a los riesgos el no saber, ¿cuánto más nos causa daño no tener clara alguna de las cuestiones básicas con respecto a la protección, digamos? El daño siempre va a existir en tanto y en cuanto no tengamos una protección adecuada y la exposición sea permanente durante mucho tiempo. En cuanto a la comercialización del tipo de anteojos con filtro UV, uno puede ver que se comercializan anteojos hoy en día en casi todos lados, en la calle, en negocios que no son ópticas. En la playa pasa mucho. En la playa pasan los vendedores, etcétera, etcétera. Y muchas veces uno agarra el anteojito y tiene un sticker pegado que dice filtro UV 99%. La verdad que no tienen ni 0%. Hay una prueba muy simple que casi todos los ópticos tienen, que es una maquinita donde le cruzas el vidrio y el vidrio puede ser negro, puede ser oscuro. Y eso no quiere decir que tenga filtro UV. Y le emiten un rayo UV y del otro lado pasa. Si tiene filtro, el rayo no pasa, y si no tiene filtro, el rayo continúa su trayecto. Eso cualquier óptica se lo puede hacer a cualquier anteojo. Y hoy... Eso se ve porque la luz, me contaba, se transforma en blanca. Claro, cuando tiene filtro UV... O sea, atraviesa la lente y es blanca. Y es blanca. Y cuando no tiene filtro UV, viene una luz violeta azulada y continúa violeta azulada. Eso cualquier óptica tiene el aparatito para demostrarle. Pero lo bueno de todo esto es que las grandes empresas de cristalería que de alguna manera proveen a las ópticas, hoy en día, con bajo costo, están colocando a sus cristales filtro UV como una cosa estándar, como una cosa que va para todos los cristales. Cristales comunes, cristales orgánicos, policarbonato. Toda la cristalería de óptica más o menos buena está con una cobertura entre 75 y 100% de filtro UV. Eso está bueno porque la protección va a ser importante en la persona que usa anteojos, ya sea el anteojo de sol o el anteojo con la graduación correspondiente, ¿no? Así que bueno, y vos me preguntabas en la Argentina, lo que pasa es que bueno, hay cuestiones económicas también, seguramente un anteojo comprado en la calle, vamos a decir así, o al vendedor de la calle, es mucho más económico que comprado en una óptica. Y la otra es la consecuencia a 20 o 30 años, ahí podemos hablar de lesiones oculares, lesiones en la córnea, en el cristalino, en la retina. Entonces, la patología no se ve al día siguiente, excepto una exposición muy extrema, es acumulativa en el tiempo. Entonces,
podemos como ver, todos los daños de sol en todos los niveles. claro, como los niveles de daño en la piel, también Claro, en igual. el ojo ocurre exactamente lo mismo. Luis, en cuanto al tema de los modelos, vemos que hay espejados de colores, ¿hay diferencias con respecto a esto? No, la diferencia está en el filtro. Si vos me mirás a mí, yo tengo un anteojo que es transparente. Salgo al sol, se oscurece un poquito, pero lo pongo en la máquina de filtrar ultravioleta y no pasa un haz de luz ultravioleta sobre mi anteojo no es de color. Por eso te decía hace unos minutos que independiente del tono, del color, espejado, no espejado, verde, marrón, azul, negro, no tiene nada que ver con el filtro ultravioleta. Bien. El filtro ¿Y cuál es está el porcentaje recomendable mínimo que tenemos que pedir, exigir a la hora de comprar entre un anteojo? 75 y 100%. Ajá. Entre 75 mínimo, mínimo, entonces. claro, mínimo, sí. Y es un tema, porque claro, ahí está el tema económico que mencionábamos recién. Son muy caros esos anteojos, las marcas más accesibles también los tienen, o hay que viste ir, como- no sé, voy a decir No. un Ray-Ban, que no son para nada accesibles para la gente. Sí. No, como todo en la tecnología, aparecen siendo caros al principio y después cuando se va masificando, la ingeniería va mejorando, la tecnología va mejorando y se hace masivo el consumo, el costo es casi insignificante en el costo total de un anteojo, sobre todo si es un anteojo recetado, con graduación, que la persona ya va a pagar un buen armazón, un cristal recetado con su graduación y le va a agregar el filtro UV o el antirreflejo como nos conocemos todo en realidad. Así que no le va a aumentar mucho el costo en un anteojo. Yo diría que ahí lo va a asesorar muy bien un óptico. Pero cuando uno compra un anteojo de sol sin graduación, es decir, me voy a la playa y este verano me cambio el anteojo porque hay modelos nuevos de armazones y demás, ahí tiene que verificar si tiene el filtro UV, porque todos tienen el sticker de filtro UV, Claro. hasta el que uno compra en la calle. Pero pasar por una óptica, decir este cristal es bueno, este cristal tiene filtro, este cristal no tiene filtro, o lo mejor es comprar una óptica directamente y que el óptico lo asesore convenientemente. Y bueno, ya es en un caso malo, ¿no? Avanzado de este tipo de enfermedades, Ujú. ¿cómo podemos darnos cuenta que tenemos daño ocular? Bueno, primero visitando un oftalmólogo. Sí. Eh, Bueno, pero uno por ahí percibe también algo. Mira, los daños oculares que son comunes, si los tenemos en estructuras visibles como la piel de los párpados, vamos a ver pequeños tumorcitos o granitos que tenemos que consultar a veces con dermatólogos, hacemos las interconsultas a ver si son lesiones producto de tanto tiempo de exposición a radiación ultravioleta. En general tienen relieve, tienen una morfología sí, especial. tienen una característica muy particular, los más frecuentes sobre todo, porque, a ver, hay 2 o 3 tipos muy frecuentes y nosotros cuando lo vemos con esos aparatos que tenemos nosotros en los consultorios, con las lámparas, los microscopios, nos damos cuenta casi sin tener biopsia si vamos para el lado maligno o vamos para el lado benigno. Después otras lesiones como son las más frecuentes, que son las ulceritas en la córnea, lo que nosotros llamamos fotoqueratitis. Fotoqueratitis es lo mismo que el soldador que está soldando sin máscara y está soldando y dejó de ver bien y se quemó la córnea. Hizo ulceritas en la córnea y esa persona durante ese día cada vez ve peor, le duele. Bueno, tuvo una exposición a una radiación que le determinó inclusive mucho dolor, mala visión y concurrir a un oftalmólogo rápido para tener su tratamiento correspondiente. Eso puede dejar secuelas, puede dejar cicatrices en la córnea y bueno, una exposición a la radiación ultravioleta inextenso, pero en un día inextenso, y más si usa lentes de contacto, puede provocar estas queratitis, estas úlceras de córnea. Que se curan, se pueden solucionar. La gran mayoría se curan y se curan sin secuela, eso es verdad. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es la aparición de cataratas en gente joven. O sea, ¿la catarata dónde aparece? Aparece en el cristalino del ojo de cada persona. Nosotros tenemos un lente natural dentro del ojo que se llama cristalino, que tiene un filtro natural para radiación ultravioleta. El cristalino, cuando se va poniendo opaco, amarillo, se llama catarata. Pero nosotros conocíamos la catarata Claro. en las personas mucho más adultas, más viejitas, pero lo que estamos viendo, ya los oftalmólogos que tenemos unos cuantos años en esto, que la catarata está apareciendo cada vez más precozmente. Y uno de los atributos, o a qué se atribuye Sí. la aparición de catarata un poco más precoz, es precisamente a la radiación, a la exposición de radiación ultravioleta sin protección, obviamente que Bien. hablamos sin protección, ¿cierto? Y yendo más allá,
también se le atribuye a una enfermedad que aparece en la tercera edad, que se llama degeneración macular, o sea, una lesión en la retina, a la exposición también a la radiación ultravioleta, amén de otros factores predisponentes, como pueden ser factores familiares, diabetes, colesterol alto y demás. La degeneración macular tiene una alta incidencia en personas que también han sido se han expuesto mucho a la radiación ultravioleta sin protección. Por eso se hace tanto énfasis y ha salido esta ley, gracias a Dios, se cumpla y se pueda controlar de que los anteojos que se vendan en lugares autorizados, las ópticas, y que tengan el control de la protección de la radiación ultravioleta. Sí, que empecemos a tener la costumbre de consultar y de pedir que nos hagan el test y estar seguros. Es muy simple el test, no es nada complicado, cualquier óptica se lo va a hacer, es un aparatito muy simple y es cruzar el cristal dentro de un haz de luz, eso es una cosa de 30 segundos, es muy, muy rápido y muy efectivo. Y hablamos también de los anteojos tipo de trabajo, de protección, de seguridad, que muchas veces es plástico, transparente, claro, y la gente está expuesta al sol. Sí, hay lugares con exposición al sol, inclusive, y lugares cerrados con exposición a altas radiaciones lumínicas. Entonces, todo ese tipo de anteojos realmente, que en general lo proveen las fábricas, las compañías de seguros y demás, deberían tener el tratamiento para la protección de la radiación ultravioleta. La verdad es un tema interesante, que un poco yo no lo había escuchado mucho en los últimos años y que ahora salga otra vez a la luz, salgan los medios y demás, para concientizar a la gente de que si va a comprar algo, realmente que lo compre en lugares reconocidos, de buena calidad, y que se lo puedan probar inclusive, que se pueda demostrar que tiene la protección ultravioleta, porque la radiación ultravioleta a largo plazo es muy perjudicial. Luis, esta recomendación y toda esta etapa de sensibilización para una mejor protección de la visión en los anteojos, el anteojo como cualquier otro producto, digamos, incluso los de mejor calidad, ¿tienen un deterioro con el tiempo y que de alguna manera va perdiendo o va penetrando de alguna manera estos rayos ultravioleta con el tiempo, o generalmente tiene una vida útil importante y eso no ocurre? Sí, es muy buena tu pregunta. Realmente, si el paciente usa un anteojo con una graduación determinada y esa graduación no le varía en el tiempo, excepto que el paciente maltrate su anteojo porque lo raya, o porque la protección tiene que durar el tiempo que le dure la graduación que ese paciente tiene. Si no te aumentó tu graduación en 5 años, la protección ultravioleta te debería durar 5 años. ¿Sí? Y una cosa más, hay lentes de contacto con protección ultravioleta actualmente. No hablamos de la lente de contacto, es una cosa que hoy los chicos jóvenes que usan mucha lente de contacto por los vicios de refracción, miopía, astigmatismo, etcétera, también han salido en los últimos tiempos lentes de contacto con protección para la radiación ultravioleta, y eso está muy bueno porque el chico joven ya empieza a tener también su protección y eso está bueno. Y te pregunto, Luis, que el otro día justo lo hablaba con mi primo que se hizo unos anteojos nuevos y me decía, son con, no sé cómo explicártelo, pero es como un antirreflex para las pantallas, porque es una luz distinta a la que estamos expuestos todo el día, a la del celular. Y yo le digo, no, los míos no son de esa contemporaneidad, los tengo que cambiar. Todos los procesadores desde hace muchos años ya tienen implícito incorporado un tratamiento de protección para la radiación que emiten. Así que está bueno tener en nuestro anteojo la protección de radiación, pero ya los procesadores, las computadoras tienen implícito incorporado una protección. Es como una luz azul. Sí, es una luz azul. Bueno, volvemos a lo mismo, al espectro de luz, el azul está al ladito del ultravioleta, entonces le pone ese tipo de protección, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo estoy todo el día con una pantalla, si una es una es la otra, y digo, voy a hablarlo con Luisa esto. Luis, y otra pregunta que por ahí va por el tema de lo económico. Las obras sociales, porque o te cubren un porcentaje que no hace mucha diferencia económica cuando uno se compra un anteojo, porque la verdad es que es una inversión comprarse un anteojo, o directamente no te cubren nada. Hay planes que no te cubren nada. Es verdad. Desde que yo hago esta especialidad, que debe ser 35 años por lo menos, muy pocas obras sociales han entrado en el terreno de cobertura de óptica. Y si lo han hecho en un porcentaje muy bajo, con un monto fijo, o sea, te dicen, bueno, te doy 700 pesos por un anteojo, y vos por ahí decidiste tener tu anteojo de 7.000 pesos. Entonces, hasta ahí llega. Es para decir, te doy un poquito de cobertura, o
para no decir no te cubro nada, Ujú. pero la Sí. gran mayoría en realidad no entran en el terreno de cobertura de óptica. Y la verdad que, bueno, es una discusión realmente, porque tampoco yo sé qué obligación tienen ellos dentro de los que son los planes de salud y demás de dar cobertura en óptica o no darla. ¿Lo, ¿cierto? ¿Lo concebirán como una cuestión estética? Sí, Y pero si vos estás en hablando parte un sí. porcentaje poblacionalmente, ¿cuánta gente usa anteojos? Mucha. Es un porcentaje altísimo. Porcentaje alto. Entiendo. Si O uno sea, tendría revisa, que ser hace como un cubrirte, sí, no sé, porque pastillas para el tenemos corazón, un rango medicamento de hipertensión. etario desde que nacemos hasta los 40 años, digamos, más o menos, nosotros hicimos alguna vez algún examen en 10.000 chicos y resulta que el 6 o 7% necesitan anteojos, así, yendo a colegios y demás. Pero después de los 40 años, que viene la edad de la presbicia, todos empezamos a usar anteojos para leer, para escribir y después anteojos para ver de lejos inclusive. Entonces, si me preguntás, yo te diría que hasta el 40 o 50% de la población, tomado entre niños y adultos, puede llegar a usar anteojos permanentes y mucho más después de los 40 años para leer y escribir, ahí es casi el 100%. Claro. Entonces, la cobertura de anteojos de óptica que dan las obras sociales es muy baja con respecto a la cantidad de anteojos que se receta y se venden. ¿sí? Claro, por eso digo, es una necesidad muy común, no es una enfermedad rara, puntual, sí. es muy común. Así es. Sí. Bueno, pasa lo mismo con los dentistas, que Sí. te cubre muy poco poco, las obras claro. sociales. Yo creo que, claro, también debe ser una cuestión económica Claro. que se les debe desfasar un poco entre el ingreso y el egreso si Así entran en una cobertura total de óptica, claro. Así es. Bueno, por ahí un porcentaje considerable, ¿no? 100%, bueno, no, pero no sé. No, Algo que considerar realmente te cada- signifique una tendría- ayuda. Tenía que tener una auditoría con cada caso particular. Sí, también. Ver quién, digamos, entre más necesidad y menos necesidad. No es lo mismo un miope de muchísima graduación que precisa anteojos, lentes de contacto, Claro. a una persona que empieza a sus 45 años con el anteojo para leer, que es muy barato, que quizás lo pueda comprar porque es una edad laboral. Entonces, por ahí habría que considerar cada caso. Bien. Sí, o por lo menos que se consideren. Muy interesantísimo. Súper. Muy interesante, aparte muy didáctico y más que nada para tomar conciencia, porque la verdad, Luis, estamos como de alguna manera disociados de todas las cuestiones que tienen que ver con la importancia de uno de los sentidos. Todos importan, pero la vista es muy importante. Es esencial. Y es esencial, y la verdad que no tomamos conciencia hasta que, bueno, hasta que perdemos visión, hasta que tenemos este tipo de cuestiones con los rayos o con las enfermedades a las que nos exponemos, básicamente. Sí, es verdad. Esto es un poco hacer un poco de medicina preventiva. Claro, Así, exactamente, porque, sí, esa era la hacer idea. una charla de radiación ultravioleta y protección y demás, yo creo que esto le va a venir bien para las futuras generaciones y ahora, con la edad de ustedes, que son más jóvenes que yo, se empiezan a cuidar y a proteger un poco. Tal cual. Bueno, yo una sana costumbre que no sé cuándo fue que la adopté, pero siempre uso lentes y estoy tan acostumbrada que me molesta el sol. Claro. Entonces siempre tengo a mano los lentes, pero en realidad fue creo que de verlos a mis papás que usan siempre mucho y dije, bueno, unos lentes, pero debe hacer como 15 años que uso lentes de sol y me resultan muy cómodos. Luis, muchísimas gracias. No, gracias Un por la placer. invitación y Gracias, cualquier cosa a sus órdenes.